Noticentro 1, CMI. Por un disparo de francotirador cayó alias Uriel, el guerrillero 2.0 del ELN. ¿Quién era alias Uriel? El guerrillero del ELN que tenía control en Chocó y se comunicaba por redes sociales. Cuerpo de alias Uriel está en Medicina Legal de Cali. Muere joven en Barranquilla y familiares señalan a policía. Antioquia empieza a trasladar pacientes COVID a otros departamentos por ocupación de camas UCI. 50 días incapacitado, joven en el norte de Bogotá por brutal golpiza entre estudiantes. Halloween será desde la casa. ¿Cuáles son las medidas para el Día de las Brujitas? Así cayó alias Osama, el homicida más temido en el sur de Bogotá. Se disfrazaba de mujer para evitar la policía. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Con el disparo de un francotirador cayó alias Uriel, el guerrillero 2.0 que tenía control territorial en Chocó. El guerrillero era conocido por usar sus redes sociales como Twitter o WhatsApp. El ejército entregó nuevos detalles del operativo y reconoció que días antes en el lugar había presencia de menores de edad. Didier Chica nos tiene los detalles. Didier, muy buenos días. Luisa, buenos días. Pues efectivamente hace 2 años aproximadamente, alias Uriel se había convertido en uno de los hombres más buscados por las fuerzas militares en el occidente del país, después de que él mismo se diera a conocer publicando mucha información acerca de la actividad guerrillera en esa región del país. Alias Uriel fue ubicado por las fuerzas especiales del ejército en un municipio del norte del Chocó, fue perseguido, se fue después hacia el municipio de Novita, donde finalmente murió por acción de un francotirador del ejército de Colombia. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, ha salido a responder a las denuncias sobre la supuesta presencia de menores en el lugar donde murió alias Uriel. Ha dicho que efectivamente había 2 menores allí, pero que esta operación militar fue altamente precisa y que no hubo riesgo para estas 2 personas. Únicamente Uriel fue el que murió en esa acción del ejército. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente en el registro, no se registraron presencia de menores, los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. El Ministerio de Defensa también precisó que se pagará la recompensa de 500 millones de pesos que habían ofrecido por alias Uriel. Al parecer, una persona de la misma organización del ELN habría colaborado con el gobierno para la ubicación de este guerrillero en el municipio de Novita, departamento del Chocó. Información con Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchísimas gracias. Y precisamente en la sede de Medicina Legal de Cali está el cuerpo de alias Uriel. Sebastián, muy buenos días. ¿Alguien ha reclamado el cuerpo? Luisa, televidentes, muy buenos días. Precisamente en eso se encuentran aquí en la sede de Medicina Legal, a la espera de que alguien reclame el cuerpo de alias Uriel, este jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN de 42 años que fue abatido en Novita, departamento del Chocó. La sede de Medicina Legal permanece fuertemente custodiada por el ejército, no solamente aquí en la sede, sino también en los alrededores. En otras noticias de la capital del departamento del Valle, las autoridades investigan un atraco masivo en un restaurante del occidente de la ciudad. Al menos 18 hombres llegaron en 9 motocicletas y 5 de ellos saltaron de ellas para luego asaltar a cada uno de los clientes, al propietario, al administrador y por supuesto a los trabajadores de este establecimiento comercial que había abierto sus puertas al público tan solo hace una semana.
cada uno de los representantes de este gremio le han solicitado a las autoridades mayor seguridad, especialmente durante la reactivación económica. Nosotros estaremos muy atentos a lo que suceda aquí en la sede de Medicina Legal desde el sur de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Y un ciudadano perdió la vida tras recibir un disparo con arma de fuego en medio de un enfrentamiento entre uniformados y habitantes de un barrio de Barranquilla. Los familiares de la víctima señalan a la policía. Menfi, muy buenos días. ¿Quién es la víctima? Buenos días, Luisa. Yo me encuentro en el barrio La Luz de Barranquilla, donde durante el fin de semana se registró un caso policial que está siendo materia de investigación. En un altercado entre ciudadanos y unidades de la policía, una persona resultó sin vida. Nosotros precisamente nos encontramos con uno de los familiares quien prefiere no revelar su identidad, pero nos cuenta detalles de lo que ocurrió. Muy buenos días y respetando también su decisión de no salir frente a las cámaras, cuéntenos qué pasó sobre ese caso donde su familiar termina sin vida. Muy buenos días, gracias por darme la oportunidad y explicar lo que pasó, lo que sucedió, para que tomen mucha atención en esto, sobre todo las autoridades. Ayer pues hubo un altercado entre la policía y un familiar mío. Él llegó a reclamar que porque tenían su hijo, y su hijo era un niño todavía, que qué pasaba con él. Le cogieron una moto y se la detuvieron en el CAI. El policía le sale con que el pelado no tenía pase, no tenía no sé qué, no tenía. Bueno, ahí comenzaron a reclamar eso. En esa cuestión, una de las niñas de él le sale con altercada de ver de que a su hermano le habían pegado. Ella también llega y se le enfrenta al policía. El policía llegó y la levantó a patadas. Le pegó 2 patadas a la niña, que es una niña todavía, ella es una muchacha jovencita, le pegó 2 patadas y empujó a la esposa de él. En vista de él de que empujan a su esposa y le pegan 2 patadas, obviamente él tuvo enseguida que reaccionar. Ya él reaccionó en la forma y empujó al policía. Lo que él empuja al policía, el policía se va altercado con él hasta el frente de una vecina y ahí le mete enseguida el tiro. Eso fue instantáneamente, eso no hubo necesidad de coger el revólver. Hizo un tiro al aire y un tiro le pegó a él enseguida en la cabeza, lo dejó muerto enseguida, automáticamente enseguida. Entonces, muchísimas gracias. En medio de esta difícil situación ha tenido la referencia con nosotros. Las autoridades continúan investigando, pero hay varios videos aficionados que servirán de prueba para esclarecer el caso. Esta es toda la información que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Buenos días, Menfi. Muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, 50 días de incapacidad recibió joven por brutal golpiza en el norte de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desgarrador testimonio de una mujer que fue abusada por su padrastro desde los 13 años y hoy a sus 25 denuncia que el mismo hombre quiso abusar de su hija de 3 años. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo es esta historia? Luisa, televidentes, muy buenos días. Esta mujer cuenta que desde los 13 años inició el abuso por parte de su padrastro durante 2 años, hasta los 15, cuando ella decidió irse de la casa donde este hombre vivía con su madre. Manifiesta lo duro que ha sido, teniendo en cuenta que su madre nunca la apoyó, sino que la engañó, manifestando que este hombre había sido detenido por varios meses cuando realmente lo tenía escondido. Hoy, 25 años después, 10 años, más de 12 años de estos abusos, manifiesta que este mismo hombre trató de abusar de su pequeña hija de 3 años. La mujer ya denunció el hecho ante las autoridades. Lo único que pide es justicia, que este hombre pague por todo lo que ha hecho detrás de las rejas. Veamos el testimonio de esta mujer. Conmigo sí, cuando yo tenía 13 años, pero mi mamá nunca hizo nada porque a mí me tenía engañada que lo habían cogido preso por 3 meses, pero finalmente ella nunca puso una denuncia. Él lo tenía escondido aquí en el Pozón. Ahora que le fuimos a poner la denuncia del caso de la niña, fue que me enteré que él no tenía ningún antecedente. Entonces yo también di mi declaración.
Este hombre actualmente se encuentra detenido en el municipio de Santa Rosa. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Sí, Tatiana, muchas gracias. Un joven de 16 años fue brutalmente agredido por estudiantes de un colegio privado del norte de Bogotá. Por los actos de intolerancia, la víctima recibió 50 días de incapacidad. Natalia Dávila habló con el padre del menor. Natalia, muy buenos días. Luisa y televidentes, buenos días. Pues estos hechos se registraron el pasado viernes en la madrugada, puntualmente aquí en el norte de Bogotá, cuando dos grupos de amigos estudiantes de dos colegios privados decidieron reunirse para departir en un apartamento de uno de estos jóvenes, y en medio de esta fiesta pues llegó un momento en donde hubo un acto de intolerancia. Lo que nos ha dicho el padre de la víctima es que su hijo decide salir de este lugar cuando se registró este acto de intolerancia, y al cruzar por este parque en el que nos encontramos, que es el Parque El Batán, aquí en el norte de Bogotá, pues fue alcanzado por este grupo de jóvenes quienes lo atacaron. Lo que ha dicho el padre de la víctima es que se trataría de dos colegios privados en donde hay rivalidad, en donde hay actos de intolerancia, y por esta razón pues habrían agredido a su hijo. Ha dicho que tuvo varias lesiones, principalmente en su rostro, politraumatismos, y también en diferentes partes de su cuerpo, y tuvo una fractura en el tabique. Después de ser valorado tras poner la denuncia en medicina legal, pues le dictaminaron 50 días de incapacidad. Han interpuesto la denuncia, ya se encuentra bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación, y aunque en el momento de los hechos la Policía Metropolitana llegó hasta el punto y logró detener a 3 de los sujetos que estaban atacando a este joven de 16 años, pues horas después fueron entregados a sus familiares por ser menores de edad. Sin embargo, por ya estar interpuesta la denuncia, lo que han dicho las autoridades es que van a seguir con dos procesos, el proceso civil y el proceso penal, para determinar qué sanciones se pueden aplicar a estos menores de edad que atacaron, como lo dice su padre, de manera cruel a este joven de 16 años, quien en varios videos de aficionados pues se logra observar cómo no se defiende, simplemente intenta resguardarse, intenta protegerse en medio de esta brutal agresión. Sobre las 12 del mediodía estaremos ampliando esta noticia, pero también hablaremos sobre un fuerte accidente que hace pocos minutos se registró sobre la carrera 30 a la altura de la calle 57 por parte de una patrulla de la policía que chocó con un bus biarticulado de Transmilenio que iba transitando a la altura de la estación El Campín. De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, habrían 7 personas lesionadas por este choque. Las autoridades de tránsito nos han dicho que todavía están investigando y están analizando cuáles serían las causas de este accidente. Principalmente la hipótesis que hasta ahora se maneja, se trataría de una falla mecánica en la patrulla de la policía, y que por esta razón pues no pudo sostener el equilibrio y terminó en el carril del biarticulado. Nosotros también estaremos ampliando esta información sobre las 12 del mediodía, pero también hablaremos sobre las recomendaciones que entregan las autoridades sanitarias, principalmente las autoridades de salud en Bogotá, para la celebración del día de Halloween, que recordemos ya es en 6 días. Han dicho que aunque no habrá toque de queda para el día sábado, pues sí recomiendan a las familias que celebren en sus hogares, que no saquen a sus niños a las calles ni a centros comerciales para evitar aglomeraciones y así evitar nuevos casos de contagio por coronavirus. También han hecho un llamado especial, y es a que tengan cuidado con los dulces que reciben, con los dulces que compran, con los dulces que van a consumir, y también han dicho que no se debe reemplazar el tapabocas por las caretas. El tapabocas es el único elemento que puede evitar algún tipo de contagio y evitar que salgan o ingresen partículas en medio de la pandemia. Sobre las 12 del mediodía ampliaremos todas estas noticias. Luisa, continúe usted con más información. Así es, Natalia, muchas gracias. Y fue capturado el que sería el hombre más temido en el sur de Bogotá por ser el presunto responsable de múltiples homicidios. Estilo Venga nos tiene los detalles de esta historia. Stig, ¿de quién se trata y cuál era su modus operandi? Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues se trata de la captura de alias Osama, el hombre más temible en el sur de la capital del país, especialmente en la localidad de San Cristóbal. Este sujeto sería responsable de al menos 6 homicidios sucedidos en los últimos días en la capital. También sería líder de la banda delincuencial Los Odisea. Su particular forma de ocultarse de la policía era disfrazándose de mujer. Osama era una persona que se dedicaba al tráfico de estupefacientes con las 3 personas más que están hoy capturadas. Lo particular de esa persona es que para evadir las autoridades se nos disfrazaba de mujer para poder hacer la distribución del estupefacientes en los diferentes puntos del sector,
y asimismo tiene más de 4 homicidios a mujeres. Tanto Osama como las otras 3 personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales. Siendo las 11:18 de la mañana, hablamos de otra importante noticia, porque aquí, en la localidad de Kennedy, fue desarticulada la banda delincuencial Los Chamos. Estas personas estarían extorsionando a algunos mototaxistas, cobrándoles sumas de dinero diaria para no robarles sus vehículos y que pudieran operar en esta zona. Una de las víctimas relató cómo operaba esta banda. En este trabajo había unas personas extranjeras y colombianas que nos exigían a mí y a mis compañeros 1.000 diarios o 30.000 semanal. Supuestamente esto era que por la seguridad, que para poder trabajar bien y que nada sucediera. Esto se estaba presentando especialmente en la localidad de Kennedy, en el sector de las Américas, cuando el gremio del transporte informal, bicitaxistas, venían siendo objeto de amenazas, venían siendo objeto de agresiones. La extorsión no solo se está dando en la capital del país, también fue desarticulada una banda en el departamento de Cundinamarca, denominada Los Capos del Viejo, dedicados al secuestro extorsivo, al homicidio y al desplazamiento forzado. Las personas capturadas serían señaladas de múltiples agresiones también a algunas personas. La captura de 13 personas que pertenecían al grupo de delincuencia común organizado denominado como Los Capos del Viejo, que se dedicaban a la extorsión de comerciantes y transportadores, a quienes les hacían la solicitud de entre 5 y 15 millones de pesos por dejarlos trabajar. Estas personas también estarían operando en zonas del municipio de Soacha, Cundinamarca, como en Cazuca, vendiendo estupefacientes. Más adelante vamos a ampliar estas 3 importantes noticias. Noticia en desarrollo en CMI. Antioquia continúa bajo alerta roja por la alta ocupación de camas UCI. Algunos pacientes han tenido que ser trasladados a otros departamentos como Córdoba. Yusi, muy buenos días. ¿Cuántos pacientes ya han sido trasladados? Hola Luisa, buenas tardes. Se estima que son entre 10 y 15 los que han sido trasladados en las últimas horas, teniendo en cuenta que en este momento en la red hospitalaria del departamento hay 776 personas en unidades de cuidados intensivos. De ellas, 387 son pacientes COVID, 117 son sospechosos y 272 no tienen COVID, pero necesitan estar allí por otras patologías y enfermedades. Esto hace que el nivel en este momento de porcentaje esté en el 80.2%, y en este momento justamente se adelanta aquí en la gobernación de Antioquia una reunión extraordinaria entre el gobernador, el viceministro de Salud y también las autoridades de salud del departamento de Antioquia para analizar qué medidas se tomarán, además de estos traslados, si se consideran unas posibles restricciones en las que se tendría también un posible toque de queda para el próximo puente festivo y también para Halloween, y algunos controles también en el departamento mientras esté este alto porcentaje de ocupación de camas UCI en la capital antioqueña y también en otros municipios del departamento de Antioquia. Y en otras noticias, en las últimas horas, la Fiscalía logró esclarecer un caso en tiempo récord. Se trata de un caso macabro de feminicidio en el que una mujer, Heidi Ocampo, de 38 años, desapareció desde el pasado 9 de octubre, fue reportada por sus familiares y 2 días después apareció enterrada en una fosa, en una finca del municipio de Copacabana. Pues bien, desde eso las autoridades exactamente de Fiscalía iniciaron la investigación para tratar de dar con este responsable, quien después de hacerle un seguimiento notaron que estaba escapando hacia Montería y también se dirigiría por el Golfo de Urabá hacia Panamá para escapar de las autoridades. En las últimas horas, este hombre de 56 años se entregó y confesó ser el responsable de este feminicidio. Vemos en estas imágenes que Heidi Ocampo, de 38 años, había sido entrevistada por nosotros, por Noticentro 1 CMI, el pasado mes de septiembre, cuando adelantaba una protesta de aseadoras despedidas de la alcaldía de Medellín, y desde entonces esta mujer se encontraba desempleada, estaba en busca de un trabajo para sostener a sus 3 hijos. Es todo por ahora. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo será el largo camino para los chilenos para cambiar la constitución de Pinochet? Ya volvemos.
Con una aplastante mayoría, casi el 80% de los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución. El Consejo Científico de Francia alertó que el país reporta más de 100.000 contagios diarios de coronavirus y el número de votos anticipados en los Estados Unidos superó los 60 millones a 9 días de las elecciones. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Con una mayoría cercana al 80%, los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución que por primera vez será escrita por ciudadanos electos para este fin y no por el Congreso, que no tendrá ninguna potestad en el proceso. De las 155 personas que integrarán la Convención Ciudadana que redactará la nueva Carta Magna, la mitad serán mujeres, y todos serán elegidos por votación popular el próximo 11 de abril. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum ya en 2022 que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o lo rechazan. Fueron liberados los 6 vigilantes de seguridad que permanecían detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a raíz de la huida del dirigente opositor venezolano Leopoldo López de la Embajada de España en Caracas. Esto después de que el gobierno de la nación ibérica denunció que las detenciones y los registros en domicilios de personal adscrito a la sede diplomática violaron la Convención de Viena. López abandonó el fin de semana la sede diplomática en la que estuvo asilado desde el fallido levantamiento militar de abril de 2019. De allí llegó a Colombia, desde donde viajó hasta Madrid, donde se reencontró con su familia. Con más de 60 millones de sufragios, el voto anticipado en Estados Unidos ya superó la cifra total de 2016, cuando la participación por correo o en centros presenciales sobrepasó los 57 millones. Esto ocurre a 9 días de las elecciones, por lo que se espera que el número sea aún mayor, cuando los ciudadanos siguen votando anticipadamente como prevención ante la pandemia del coronavirus. Además, solo fue hasta el fin de semana que se abrieron las urnas en lugares como el Condado de Los Ángeles, que es la jurisdicción electoral más grande del país. La rápida propagación de la segunda ola de coronavirus en toda Europa suscita una grave preocupación y ha obligado a la mayoría de naciones del viejo continente a implementar nuevos cierres y toques de queda en un intento desesperado por frenar el rebrote. De hecho, los líderes europeos advirtieron que se avecinan meses difíciles cuando actualmente Europa registra cerca de la mitad de los casos reportados en todo el mundo y la imposición de un confinamiento obligatorio para final de año parece inminente. Cuando en países como Francia, el Consejo Científico del país galo alertó que en territorio francés se estaría registrando un promedio de 100.000 contagios diarios de COVID-19, advirtiendo que la segunda ola es más fuerte que la primera. Marichu Mauro, la embajadora de Filipinas en Brasil, fue captada golpeando a una empleada doméstica, un hecho por el cual fue declarada persona non grata y se le ordenó el regreso inmediato a su país. La funcionaria sancionada también tenía jurisdicción en países como Colombia y Venezuela. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Ejército dice que en el campamento de Uriel había menores de edad. Así operaba el guerrillero 2.0 del ELN. Con disparo de francotirador cayó alias Uriel. Polémica en Barranquilla por muerte de joven en medio de una riña. Señalan a la policía. 50 días incapacitado, estudiante que fue atacado en brutal golpiza. Halloween virtual y desde la casa. ¿Cómo se vivirá el Día de las Brujitas en Bogotá? Cae Osama, el homicida más temido en el sur de Bogotá. Se disfrazaba de mujer para evitar a las autoridades. Golpe a los chamos. Banda de venezolanos que extorsionaba a motorizados. Antioquia empieza a trasladar pacientes COVID a otros departamentos por ocupación de camas UCI. Noticia en desarrollo en CMI. En una operación de alta precisión, un francotirador de las Fuerzas Armadas dio de baja a alias Uriel, el guerrillero 2.0 del ELN. El ejército confirmó que en el campamento había presencia de menores días antes de darle de baja. Por la caída de Uriel se pagará una millonaria recompensa. Didier Chica, ¿qué nuevos detalles se conocen de esta operación?
Luisa, dentro de lo que se ha conocido esta mañana, se puede confirmar que alias Uriel estaba acompañado por unos 15 hombres en el momento que fue sorprendido por las fuerzas militares. Sin embargo, decidieron en el Ministerio de Defensa hacer el ataque únicamente sobre Uriel por medio de un francotirador, de manera que fue la única persona que resultó muerta en esta acción de la fuerza pública, después de unos 2 años de persecución sobre las selvas y ríos del departamento del Chocó. Y hace poco el comandante de las fuerzas militares y el ministro de Defensa entregaron explicaciones sobre las denuncias por la presencia de menores de edad en el lugar donde se realizó esta operación. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, confirmó que la fuerza pública tuvo conocimiento previo de la presencia de menores en el lugar donde fue abatido alias Uriel. Sin embargo, explicó que se trató de una operación de alta precisión y no resultaron afectados. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente en el registro, no se registraron presencia de menores, los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defendió la operación como una acción legítima. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada. Una idea que rechazamos y que no podemos aceptar, de que la fuerza pública mata niños. La fuerza pública no mata niños. La fuerza pública defiende a los colombianos. La fuerza pública crea condiciones de seguridad. Por la información que permitió ubicar a alias Uriel, comandante del ELN, el gobierno pagará 500 millones de pesos de recompensa por la información que permitió ubicar a alias Uriel. Luisa, estamos desde el municipio de Caucasia. Para el gobierno nacional es inminente el regreso de las aspersiones con glifosato, tal como lo estamos viendo con la exhibición que hace en este momento la Policía Antinarcóticos de este avión que fue acondicionado con tecnología reciente para hacer estas aspersiones en el territorio nacional. Según el Ministerio de Defensa, se iniciarían en esta región del Bajo Cauca antioqueño con este avión que tiene 100 aspersores. Ministro, estamos en directo, quiero hacerle una pregunta. ¿Es inminente el regreso del glifosato? Cuando termine yo te contesto con mucho gusto. Sí, perdón. Bueno, este es el avión que ha sido acondicionado por la Policía Antinarcóticos, también con empresas privadas de alta tecnología para el regreso de las aspersiones con glifosato que están en este momento suspendidas por decisión de la Corte Constitucional. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchas gracias por la información. Y en Cali reposa el cuerpo de alias Uriel a la espera de ser reclamado por algún familiar. La sede de Medicina Legal permanece fuertemente custodiada por el Ejército. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué está pasando en el lugar? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo menciona, Luisa, a esta hora permanece fuertemente custodiada la sede de Medicina Legal por el Ejército. Según la Fiscalía, fue en esta ciudad donde se realizaron los actos urgentes. Están a la espera de que alguien reclame el cuerpo de alias Uriel, este jefe del ELN abatido por las fuerzas militares en el departamento del Chocó. Mi nombre es Uriel. Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, tenía 42 años. Su cuerpo reposa en la sede de Medicina Legal en Cali a la espera de ser reclamado por algún familiar, mientras que el Ejército custodia la zona. Llevaba 25 años en el ELN y actualmente era el jefe del Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla. Además, era considerado como el más mediático subversivo del ELN al manejar las redes sociales y responder a entrevistas de algunos medios de comunicación. Según el gobierno nacional, tenía contacto estrecho con Israel Ramírez, más conocido como Pablo Beltrán, líder del ELN e integrante de los fracasados diálogos de paz. De acuerdo con el presidente de la República, Iván Duque, a Uriel se le atribuyen crímenes de líderes sociales. También se había adjudicado del asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander en Bogotá y los recientes ataques contra los CAI en la capital del país. Además, el abatido jefe del ELN financiaba a los menores y adolescentes para reclutarlos en el grupo armado. En otras noticias, desde la capital del departamento del Valle, las autoridades investigan un atraco masivo en un restaurante del occidente de la capital del departamento del Valle.
Hasta este restaurante del barrio San Antonio, occidente de Cali, llegaron 18 hombres en motocicletas y luego de intimidar a los clientes, robaron todas sus pertenencias, así como el dinero producido del día. Todos los parrilleros saltaron, como 4 a 5 armados, entraron y comenzaron, 4 se metieron para la cocina, o sea, para el dentro del local. Uno me apuntó a mí todo el tiempo, me obligó a abrir la caja, me sacó todo el efectivo, me amenazó que quería la caleta. Este empresario peruano, que hace 5 años se radicó en Cali en búsqueda de mejorar su economía y generar empleo, pidió mayor apoyo de las autoridades, especialmente en la reactivación económica, teniendo en cuenta que solo hace una semana abrió su negocio. Nosotros la verdad lo que queremos es, pues, nosotros emprender, y al momento también nosotros queremos ayudar a avanzar la economía, también tratamos de dar en lo que podemos trabajo a la gente. Tras la denuncia, un equipo especial de la policía intenta establecer los responsables del múltiple asalto. Hemos activado todo nuestro dispositivo policial y encontramos que hay una relación entre estos y unos motociclistas que se encontraron en la parte alta del sector denominado como Los Tanques al oeste de la ciudad. Este año, según el Observatorio de Seguridad, hay 15.646 denuncias de hurto, de los cuales 9.361 fueron bajo la modalidad de atraco y 2.097 son asaltos en establecimientos comerciales. Los representantes del sector gastronómico en Cali le han pedido mayor protección y respaldo a las autoridades, especialmente durante la reactivación económica. Es por ahora la información. Nosotros seguiremos muy atentos a lo que ocurra aquí en la sede de Medicina Legal. Desde el sur de Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Un joven de 16 años fue brutalmente agredido por estudiantes de un colegio privado del norte de Bogotá. Los actos de intolerancia dejaron a la víctima con 50 días de incapacidad. Natalia, muy buenas tardes. Detalles de esta agresión. Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues estos hechos se registraron tras un acto de intolerancia que se registró en medio de una fiesta en la que departían varios jóvenes estudiantes de 2 colegios privados del norte de Bogotá. En este video, grabado por el conductor de un vehículo particular que transportaba a algunos de los jóvenes involucrados en la agresión, se observa cómo más de 6 estudiantes de un colegio privado del norte de Bogotá atacan a Felipe Márquez, otro joven de 16 años, pero que estudia en el que sería el colegio rival de los agresores. Mi hijo es quien se ve en el video, los compañeros de él salen corriendo y mi hijo es golpeado en la espalda y posteriormente en la cara. Su padre relata que los hechos fueron con sevicia y que se habrían dado por actos de intolerancia tras salir de una fiesta. En esos 40 segundos del video se ve que no hay ninguna misericordia con un ser humano, que mientras está en el piso el objetivo es hacerle el mayor daño posible. Y finalmente, al revisar el audio del video, lo que encuentro es que uno de ellos le termina diciendo a los otros: vengan para que vea cómo lo dejamos. La víctima recibió 50 días de incapacidad por los múltiples traumatismos y fracturas que sufrió. Tiene múltiples contusiones y hematomas en la cara. Las fotografías son evidentes que son huellas de las plantas de los zapatos, de las suelas de los zapatos, por el modo de la agresión, y tiene una fractura de los huesos propios de la nariz. En el momento de los hechos, la Policía Metropolitana detuvo a 3 de los atacantes, quienes horas después fueron entregados a sus familiares. La denuncia ya fue interpuesta y la Fiscalía General de la Nación se encarga del proceso civil y penal. Y se acerca la celebración del día de Halloween. En Bogotá, las autoridades recordaron que no habrá toque de queda, pero que se debe celebrar en casa. A 6 días de la tradicional celebración de Halloween, autoridades distritales reiteraron el llamado para que los bogotanos eviten salir a las calles y formar aglomeraciones. Actividades, ojalá en la casa, ojalá disfracémonos en casa, hagamos juegos de mesa, hagamos búsqueda del tesoro, disfracemos la ventana. Hay una serie de actividades que se pueden hacer en la casa y que nos evitan el riesgo de que nuestros niños puedan verse enfrentados al tema del contagio del coronavirus. Aunque no habrá una medida restrictiva con sanciones o amonestaciones para quienes asistan a centros comerciales o lugares cerrados, la recomendación es no recibir dulces en la calle y no reemplazar el tapabocas por las caretas. Una mamá puede creer que si utiliza una máscara está reemplazando el tapabocas. No es así, las máscaras no tienen ningún tipo de control sobre la entrada y salida, en este caso de virus o bacterias, por lo que no reemplazan el uso de tapabocas.
Aunque el comercio tendrá una baja en las ventas, desde FENALCO acatan las recomendaciones. Acogemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá y desde el comercio formal, donde hemos sido ejemplo en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Invitamos a que para evitar aglomeraciones celebremos el Halloween desde ya. Durante esta semana se harán controles de vigilancia sanitaria a la comercialización de dulces. Las autoridades hicieron un llamado para que las familias acaten estas recomendaciones y así evitar nuevos casos de COVID-19. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Más de 10 pacientes COVID en Antioquia han sido trasladados a otras regiones por la ocupación de camas UCI que obligó a la región a declarar la alerta roja. Yusi, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Hola Luisa, buenas tardes. Justamente a esta hora 12 y 11 del mediodía estamos en la gobernación de Antioquia, en donde el gobernador Aníbal Gaviria acaba de salir de una reunión extraordinaria que continuará toda la tarde con el Viceministerio de Salud para analizar cuál es el balance de esta alerta roja, cuál es el nivel de ocupación y también las medidas que se tomarán para los próximos días. Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hemos hecho esa reunión y hemos evaluado el tema de la alerta roja hospitalaria. Continuamos por niveles del 80%. Por eso hay que trabajar en dos grandes frentes. Uno, seguir consolidando y aumentando la capacidad de unidades de cuidados intensivos. Nos hemos puesto, gobierno nacional, gobierno departamental, alcaldía de Medellín y todas las demás instituciones, una meta de llegar a 1.400 camas de unidades de cuidados intensivos. Y eso va a significar en la próxima semana, máximo 2 semanas, el aumento de 160 más y después otras 40. En segundo lugar, cómo mantener a raya los contagios y por eso vamos a tomar medidas este próximo fin de semana de Halloween para que no se nos convierta en un aumento inusitado de los contagios a futuro. Y por ello vamos a proponer un toque de queda que estamos en este momento socializando y acordando con los alcaldes del área metropolitana y trataremos también de ampliar a el conjunto de Antioquia para que esta medida sea completamente integral del departamento y nos evite que haya un aumento de los contagios o un traslado de los contagios. Gobernador, además de este toque de queda, ¿qué otras medidas? Se ha hablado de un traslado, usted ha tenido la oportunidad de hablar con gobiernos de otras ciudades y departamentos, ¿con quiénes y cómo se harían estos traslados? Sí, pero no estamos pensando en un traslado de pacientes a otras regiones, no. Lo que estamos pensando es una solidaridad en el sentido de que, por ejemplo, he hablado con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con el gobernador de Cundinamarca, los miembros del equipo de gobierno nuestro han hablado con el secretario de Salud de Bogotá, porque en la medida en que ellos tienen hoy camas de unidades de cuidados intensivos sin usar, podríamos nosotros usarlas, pero adicionalmente pueden tener personal que sea necesario venga para apoyar el personal nuestro. En ese sentido, la solidaridad estamos recibiéndola de otras regiones y agradeciéndola. Gobernador, muchas gracias. Lo dejamos para que continúe en esta reunión. Era el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dando entonces este balance de alerta roja hospitalaria por COVID a las 2:14 del mediodía. Y en las últimas horas la Fiscalía logró esclarecer en tiempo récord un caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Copacabana, en donde una mujer de 38 años fue asesinada y enterrada en una finca. Heidi Elizabeth Ocampo, de 38 años, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de octubre cuando salió de su casa en el noroccidente de Medellín. 48 horas después su cuerpo fue hallado enterrado en zona boscosa en una finca del municipio de Copacabana, Antioquia. Su asesino huyó. Una semana después, ante la presión de los investigadores, Adolfo León Arango, de 56 años, se entregó en el búnker de la Fiscalía en Medellín. Confesó ser el responsable del feminicidio. Un equipo interdisciplinario del CTI logró en 2 días la ubicación del cuerpo y su exhumación en una finca del municipio de Copacabana. La investigación indicó que el autor del hecho había huido hacia los municipios de Santa Marta y Montería y pretendía salir del país. El pasado 23 de septiembre, Heidi Elizabeth fue entrevistada por Noticentro 1 CMI durante una protesta de aseadoras despedidas de la alcaldía. Desde entonces la mujer permanecía desempleada, era madre de 3 hijos.
El responsable entonces de este caso de feminicidio ya se encuentra en la cárcel. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Así es, Yussi, muchísimas gracias. Feliz tarde. Es momento de hacer una pequeña pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Cayó homicida que se disfrazaba como mujer en Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En las últimas horas, la policía capturó a alias Osama, un homicida que se disfrazaba de mujer para evadir a las autoridades. Osama era el terror en el sur de Bogotá. Stick, ¿cómo se logró esta captura? Buenas tardes. Luisa, fueron varios meses en los que la policía tuvo que investigar a este sujeto de 40 años de edad, quien sería responsable de múltiples homicidios y quien era el líder de los Odisea. Alias Osama sería el homicida más temido en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital del país. Un sujeto de 40 años de edad, dedicado al microtráfico, a quien se le señala de ser el responsable de al menos 6 muertes violentas. Lo particular de esa persona es que para evadir las autoridades se nos disfrazaba de mujer para poder hacer la distribución del estupefacientes en los diferentes puntos del sector y asimismo tiene más de 4 homicidios a mujeres. Osama sería el líder de la banda delincuencial Los Odisea, presuntos responsables de diferentes actos sicariales por la lucha del territorio por la venta de alucinógenos. Antecedentes de estas personas: tráfico de porte de estupefacientes, tráfico de armas de fuego, desaparición y homicidio. Los 4 capturados, incluyendo a Osama, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. El Gaula de la policía en las últimas horas también desarticuló una banda delincuencial denominada Los Chamos, dedicados a extorsionar a los mototaxistas. Más de 20 personas fueron víctimas de la denominada banda Los Chamos, dedicados a la extorsión en la capital. Esto se estaba presentando especialmente en la localidad de Kennedy, en el sector de las Américas, cuando el gremio del transporte informal venían siendo objeto de amenazas, venían siendo objeto de agresiones. Los más afectados eran los bicitaxistas en Bogotá. Unas personas extranjeras y colombianas que nos exigían a mí y a mis compañeros 1.000 diarios o 30.000 semanal. Supuestamente esto era que por la seguridad, que para poder trabajar bien y que nada sucediera. Si las víctimas no lograban reunir la cifra exigida, los chamos robaban los vehículos y luego los vendían en el mercado negro. A los cuales les cambiaban de pintura y luego los vendían de 2 a 3 millones de pesos. En lo corrido de este año, más de 5.140 personas han sido víctimas de extorsión. El Gaula de la policía está tras la pista de otras 2 bandas delincuenciales que estarían operando como los chamos. Desde el suroccidente de Bogotá, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Y en Barranquilla se investiga la muerte de un ciudadano que recibió un disparo con arma de fuego en medio de un altercado con unidades de la policía. Videos aficionados servirían de material probatorio para esclarecer este caso. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, en el barrio La Luz de Barranquilla, cerca a un centro de atención inmediata, se registró un altercado entre unidades de la policía y ciudadanos, donde perdió la vida Federico José Guerrero Moreno, de 46 años, luego de recibir una herida con arma de fuego. El policía le pegó una patada a mi prima, o sea, la pelada que una pelada de 15 años llegó y le pegó una patada. Cuando él le pega la patada, obviamente ningún papá le gusta que le peguen a un hijo, él llega y le zampa la mano. Ya, llegó y lo cogió y le pegó. Entonces cuando él le pega, el policía saca enseguida el revólver. Cuando sale corriendo, lo coge por el cuello y le pega el tiro enseguida, instantáneamente en la frente. Según se indica, todo habría iniciado en una requisa a un menor de edad que conducía una motocicleta. Sus familiares llegaron a averiguar sobre el caso y ahí se generó el enfrentamiento. La institución le está garantizando a la familia y a los entes de control, así mismo como a los entes de investigación, toda la información pertinente acerca de los uniformados que participaron en el procedimiento. Las armas fueron puestas a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, quien realizó los actos urgentes. Los familiares de la víctima demandan celeridad en la investigación y advierten que casos como este no deben repetirse.
Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, estremecedor testimonio de víctima de abuso sexual en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En Cartagena conocimos a una mujer de 25 años, quien revela que a la edad de 13 años fue violada por su padrastro. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Por qué decidió hablar esta mujer? Luisa, televidentes, buenas tardes, los saludo nuevamente. Ella manifiesta que cayó por mucho tiempo, pero este mismo padrastro quiso abusar de su hija de 3 años y por eso decidió denunciarlo ante las autoridades. Desde los 13 hasta los 15 años, la mujer cuenta que fue abusada por su padrastro, con quien vivía desde los 7 años junto a su madre en el municipio de Clemencia, Bolívar. Un trauma que según ella es imposible de olvidar, sobre todo porque nunca tuvo el apoyo de su madre. Cuando yo tenía 13 años, pero mi mamá nunca hizo nada porque a mí me tenía engañada que lo habían cogido preso por 3 meses, pero finalmente ella nunca puso una denuncia. Esta misma mujer, hoy a sus 25 años, denuncia que el mismo hombre trató de abusar a su hija de 3, mientras la dejó con su mamá para ir a trabajar en el mes de junio. Cuando le voy a poner el pañal a la niña, le veo sus partes rojas, ensangrentaditas. Al día siguiente me dirijo al puesto de salud en Clemencia, Bolívar, y es que el doctor me dice que está abusada. Enseguida llamó a la policía. Según la madre, las palabras de su pequeña hija grabadas en un video fueron suficientes para denunciar al hombre como responsable. Mi abuelo me hizo así y me hizo acá. Yo tengo ese video también y la Sijín también lo tiene. El sujeto actualmente se encuentra detenido en el municipio de Santa Rosa. Esta mujer también envía un mensaje a todas las víctimas de abuso sexual que no son capaces de denunciar, a que lo hagan y que este tipo de casos no queden impunes. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.